hoy es algo bien interesante. Es la llama violeta, ¿sí? La energía del fuego violeta. La semana pasada explicábamos acerca de los rayos. ¿Qué hemos explicado acerca de los rayos? ¿Alguien recuerda por qué estamos trabajando, meditando, conociendo los rayos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Se acuerdan? Para conocer la luz de Dios. Ajá. Y todos sus aspectos y cómo esos aspectos pueden florecer en la vida de cada uno de nosotros para bendición nuestra y del mundo. Sí. Y que nos rodea, de nuestros semejantes. Bien, ¿qué más? El significado de 7 rayos que se transmiten a través de un solo rayo que es Dios. Ajá. Y cada uno de ellos significa Un aspecto divino. Un aspecto divino. ¿Verdad? Un aspecto divino. ¿Qué es lo que trae la energía, verdad? Ajá. ¿Qué trae la energía? El amor, Uh-huh. la paz, tranquilidad, Uh-huh. Fuerza. inteligencia, salud. salud. La energía divina, ¿verdad? Porque hay muchas otras energías que también se mueven y que no son divinas. Entonces siempre tenemos que especificar cuál tipo de energía. Aunque la energía es una sola en realidad. Esa energía que le da existencia al universo es una sola. Pero se califica cuando pasa a través de la mente, ¿verdad? De la mente humana. Y es el ser humano el que tiene el poder de calificar esa energía y convertirla en aquello que quiera, ¿verdad? Cuando tiene conciencia, lo hace de manera positiva, y cuando no tiene conciencia, hace otras cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de los rayos? ¿Por qué meditamos en ellos? porque nos ayuda Ajá, en el diario vivir, sí. en cada una de nuestras necesidades de amor, protección, Ujú. fuerza, salud, bienestar, Sí. Inteligencia. todo eso. Y porque nosotros mismos somos los rayos, Claro. una expresión divina. Y dentro de nosotros mismos están esas energías, ¿sí? Fluyen a través de nosotros. Y muchas veces, más que hacer que surjan de nosotros, es permitir que fluyan naturalmente a través de nosotros. O muchas veces resucitarlas dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Porque son virtudes, aspectos, características que nos corresponde, que tenemos naturalmente. Adelante, hola. Que son características de nosotros mismos, características divinas, ¿verdad? Que se expresan a través de nosotros. Nosotros somos un ser vivo que está en todo momento expresando vida, ¿verdad? Y la vida es una energía que fluye a borbotones en un chorreón de energía que entra a nosotros y se manifiesta en todas las cosas que hacemos. Hablar, pensar, sentir, hacer tantas cosas que hacemos. Esa energía que nosotros estamos administrando, que estamos usando para existir, proviene de algún lado, porque no estamos conectados como la computadora, ¿verdad? A un enchufe eléctrico en el que nosotros nos estamos alimentando de esa energía. Es algo que está fluyendo dentro de nosotros de manera natural. Adelante. Buenos días a todos. Adelante. Katie. Kiri Vences. Sí, gracias. Kiri Vences. Entonces, esa energía de la vida está fluyendo de forma natural a través de nosotros. Si nosotros nos podemos observarnos, nos damos cuenta que estamos vivos, que pensamos, que sentimos y que tenemos esa energía y esa vida que está fluyendo, que nos permite mover las manos, que nos permite caminar. Gracias a Dios aquí todos estamos completos. Tenemos las manos, los pies, nuestra cabeza, oímos, vemos, hablamos. No tenemos ninguna limitación, ninguno de nosotros, ¿verdad? De pronto caemos en la inconsciencia de que tenemos alguna limitación, pero no es verdad. Ninguno de los que están aquí tiene ninguna limitación porque todos estamos completitos. Entonces, esa energía que fluye a través de nosotros es la vida, ¿verdad?
Y ese rayo de luz que entra también, que proviene de un origen divino, de aquel creador del universo, que entra, como hemos explicado, a través de aquí, del chakra coronario, desciende a este chakra frontal, pasa por el laringeo y llega ¿a dónde? Al corazón, al chakra cardíaco. Y aquí hace una explosión, ¿sí?, de luz. Y explicábamos ahí qué es lo que sucede en ese momento que ocurre esa explosión de luz. ¿Qué hay ahí? ¿Qué sucede ahí? Hay una eclosión de luz, ¿verdad? Y entonces ahí florece una llama que tiene ¿cuántos aspectos? 3. 3 aspectos, una llama triple. ¿Y qué aspectos son esos? ¿Se acuerdan? ¿Qué características tiene el fuego? Porque eso es fuego, lo que está aquí, en el corazón. El fuego de la vida. ¿Qué características? El azul, el dorado, ajá, y el rosa. ¿Y qué características tienen esas energías? El azul, por ejemplo, el poder, la fuerza, la protección, ¿qué más? La fe, la voluntad, ¿sí? Esa voluntad que nos viene cuando hay algo que arreglar y que decimos, yo lo voy a hacer y yo puedo hacerlo. Y entonces dentro de nosotros se mueve un poder que lo tenemos, pero a veces no estamos conscientes de ello. Y ese poder que nos surge, esa fuerza que nos hace traspasar barreras, levantarnos todos los días, a veces cuando no tenemos ganas, hacer cosas que quizás creíamos que no podíamos, eso es una energía que nosotros estamos dirigiendo, enfocando a lograr un objetivo. Y ahí se está moviendo una fuerza interna, ¿sí? ¿Qué otro rayo hay dentro del corazón? El dorado. ¿Y ahí qué hay? La inteligencia. ¿Sí? Esa luz que está dentro de nosotros y que fluye es la inteligencia, la sabiduría, ¿sí? A lo mejor cuando éramos pequeños se nos hizo creer, ya sea en la escuela por los compañeros de la escuela, o quizás nuestros papás nos decían, eres un tonto, y nos lo creímos y creíamos que y vivimos creyendo que éramos tontos, pero en realidad no lo somos, porque ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, somos una inteligencia, ¿verdad? Lo hemos explicado. ¿Por qué somos una inteligencia? Estamos vivos. ¿Por qué? Porque tenemos una expresión de la inteligencia en nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico se manifiesta y se expresa de manera inteligente. Si nos posicionamos sencillamente en este plano, en el físico, podemos observar que la sangre circula por el cuerpo de manera inteligente. Si no hubiese una inteligencia que estuviera a cargo de distribuir la sangre por todo el cuerpo, ocurriría un colapso, ¿verdad? Si no hubiese un sistema inteligente que distribuye el oxígeno, porque entra por la nariz, llega a los pulmones y realiza todo un proceso, entonces también ocurriría un colapso, y así, ¿verdad? Entonces nosotros de hecho somos inteligencia, ¿sí? Expresamos inteligencia. Cuando perdemos la conciencia de que lo somos, entonces comenzamos a manifestar lo contrario. Pero basta ver dentro de nosotros mismos para saber que somos inteligentes y que podemos manifestar en otros planos más elevados, no solo en el físico, sino en el emocional, en el mental, la inteligencia, ¿sí? Que muchas veces no necesitamos sabernos una enciclopedia completa o saber la historia de la humanidad desde a cómo se ha estructurado desde punta, de cabo a rabo, para resolver problemas, ¿verdad? Porque muchas veces los conocimientos acumulados nos estorban un poco a la hora de reaccionar rápido, ¿verdad? Para las cosas conocidas quedan fabulosos, ¿sí? Si alguien nos dice que aspiremos, todos sabemos aspirar, ¿verdad? Pero si nos dicen reconstruye el techo, quizás no todos sabemos. Y ahí es donde tenemos que ser inteligentes, cuando se nos presenta aquello que no conocemos, ¿verdad? Para lo que conocemos tenemos un almacenamiento en el inconsciente que nos permite hacer las cosas que tenemos que hacer porque ya tenemos conocimiento. El conocimiento es una cosa distinta de la inteligencia. El conocimiento es la acumulación de la información en el inconsciente. Está ahí guardada y se recurre a ella cada vez que la necesitamos.
Pero la inteligencia es un rayo de luz que se manifiesta en un momento inesperado, muchas veces, ¿sí? ¿Qué otro aspecto divino tenemos dentro de nosotros mismos? El rayo rosa, ¿verdad? El amor divino. Todos amamos algo. Por mucho que digamos, no, yo no creo en nada, yo no quiero nada, no es verdad. Amamos nuestros zapatos, amamos a lo mejor el carro, queremos a nuestra familia. Entonces todos tenemos esa capacidad, es una capacidad natural de amar, ¿verdad? Todos dentro de nosotros mismos la tenemos. Y hay quien cae en la inconsciencia de pensar que no tiene esa capacidad, pero si se pusiera a observarse a sí mismo, se daría cuenta que en realidad la tiene, y que lo que tenemos que hacer es fijar la atención en esas capacidades positivas que nosotros tenemos para incrementarlas, porque ahí donde tenemos la atención, en eso nos convertimos, ¿verdad? Aprendemos desde que venimos a la metafísica un principio. ¿Cuál es? Mentalismo. El principio de mentalismo, que todo es mente Y todo se puede por... y lo que piensas se manifiesta, ¿sí? Que ahí donde está tu mente, ahí estás tú, y en eso te conviertes. Conocemos estos aspectos divinos, no como estudiar algo externo, sino para tener la conciencia de que son aspectos que son inherentes a nosotros mismos y que están dentro de nosotros mismos, para que pongamos la atención en esas virtudes, en esas capacidades que están dentro de nosotros mismos, y las magnifiquemos y las expresemos, ¿sí? Entonces, estamos el día de hoy en el tema de el rayo violeta, ¿verdad? ¿Qué es lo que saben del rayo violeta? Que sirve para transmutar Ajá. lo negativo en positivo. Que sirve para transmutar lo negativo en positivo. El rayo del perdón. Es la energía del perdón, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más conocemos? No importa si no conocemos mucho. Bueno, se manifiesta como una energía cuando se manifiesta, que rodea a la persona, a la situación o la cosa como lenguas de fuego, ¿sí? Una llama que rodea a aquello o a esa persona que está manifestándola o atrayéndola, ¿verdad? Cuando queramos visualizar la llama violeta, lo que tenemos que hacer es usar nuestra mente, claro, y visualizar de esta manera el fuego violeta, ¿sí? Así lo podemos ver. Cualquier cosa que nosotros... El rayo violeta es la energía de la transmutación. ¿Qué es la transmutación? El cambio. Cuando queramos cambiar algo, sobre todo negativo, de negativo a positivo, esa situación, esa cosa, ese aspecto nuestro o de alguna persona, la visualizamos en ese fuego, en esa energía, ¿sí? Y entonces hacemos el decreto correspondiente. Bueno, el rayo violeta es la energía de la transmutación, ¿verdad? De la transformación. Y es algo bastante real y tangible, que se observa ¿en dónde? En la vida. Aquí mismo, en la vida, ¿verdad? Nosotros vemos que en este plano, que es el plano físico, el plano de la materia, todo está en constante transformación, ¿verdad? Todo está siempre cambiando. Las plantas son muchas veces una semilla, después son un germen, luego son una plantita, y después es un árbol, da frutos, se le llega el tiempo, se disuelve y ya no es nada. ¿Y qué pasa con esa energía? Se transforma. Se transforma, ¿verdad? La materia surge, manifiesta una forma, cumple con su objetivo, se disuelve y se transforma. Pero detrás de eso ocurre con todas las cosas del plano físico. Con nuestro cuerpo físico también ocurre, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos transformamos a través del tiempo, llegamos a un periodo en el que cumplimos con el plan que teníamos en esta vida y nos vamos. Pero no morimos, sencillamente cambiamos, ¿sí?
Este cuerpo se queda, el alma se va y después regresa. Y así, y va evolucionando, ¿verdad? Entonces todo el universo está evolucionando. En este plano físico, las cosas están transformándose. Como el agua, ¿verdad? Que sigue siendo siempre lo mismo, sin embargo, manifiesta diferentes estados de diferentes formas, ¿verdad? Diferentes estados de manifestación de la materia. Cuando la tenemos líquida, bueno, la conocemos, ¿verdad? Nos tomamos un vaso de agua. La sometemos a una temperatura muy alta y entonces se convierte en vapor, ¿verdad? Y si la sometemos a una temperatura muy baja, se convierte en un sólido, en el hielo. Y sin embargo, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Sencillamente está en un proceso, exacto, en un proceso constante de transformación, ¿sí? Así se encuentra este plano. Este plano es el de la impermanencia. Nada es para siempre. Todas las cosas están cambiando, ¿sí? Eso, cuando nosotros tenemos algo que se llama apego, nos duele, nos cuesta trabajo asimilarlo, porque hay cosas que no queremos que se vayan, ¿verdad? Y las sostenemos el tiempo que nosotros queramos, toda la vida, algunos años, y así. Pero hay algunas otras cosas, por ejemplo, esas mesas de cristal, a mí me encanta, pero si se le cae algo muy pesado encima, se va a disolver, ¿verdad? Y ya no va a existir, y a lo mejor me va a doler, pero es una gran oportunidad de renovar, ¿no? Sí, entonces vamos por otra más fabulosa que esa. Y así, pero uno debe de tener la conciencia de aceptar los procesos de cambio, ¿verdad? De darse cuenta que las cosas son impermanentes, que todo está en un constante movimiento. Entonces, si estamos pasando por una circunstancia negativa, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si aplicamos Transformarla en positiva. transformarla en positivo y darnos cuenta de que es impermanente, de que no es para siempre, ¿sí? Porque nos subyugamos a las circunstancias, a veces a las circunstancias negativas, y les damos un poder tremendo, pensando que son para siempre. Y por lo tanto le estamos alimentando la existencia y le estamos haciendo que se alargue y se alargue. Y a veces parecen no terminar los malos ratos, ¿no? Y es porque tenemos puesta la atención ahí. Acuérdense que lo que pensamos, en eso nos convertimos. Aquello en lo que ponemos la atención, en eso estamos, ¿sí? El Maestro Jesús decía, tal como piensa un hombre en su corazón, así es él. Lo dijo un poco como encapsulado, ¿verdad? Pero escuchen lo que... Yo no me sé la Biblia de memoria, pero escuchen lo que dice ahí. Dice, tal como piensa un hombre en su corazón, en aquel tiempo el corazón era el inconsciente, tal como piensa un hombre en su corazón, así es él. O sea, que lo que pensamos es lo que manifestamos, ¿verdad? Él era un gran, era un gran sabio en esa época, y él enseñaba el principio del mentalismo, pero no todo el mundo lo podía comprender. Entonces, cuando nosotros tenemos esa atención puesta en las cosas negativas que están sucediendo, les estamos inyectando vida y les estamos dando poder y estamos haciéndolas que duren más tiempo, ¿sí? Una de las primeras cosas que hay que hacer es reconocer que es una circunstancia impermanente. Si estamos pasando por alguna situación de un resfriado, un malestar estomacal, a lo mejor el tráfico, quizás problemas de dinero o una apariencia de soledad, ninguna de esas cosas es para siempre. Y al uno retirarle la atención y enfocarse en otras cosas constructivas, positivas, entonces permite que aquello se disuelva, se transforme, ¿verdad? Y cada vez que uno ve esa situación, la mira y le dice, tú no tienes poder, siéntelo y disuélvete. Pensemos en algo que quieran transformar. Cada uno de ustedes sabe lo que quiere transformar, no tiene que decirlo, ¿verdad? Ahora que lo tienen en la mente, véanlo delante de ustedes y díganle,
Tú no tienes poder, siéntelo y disuélvete. Hagámoslo. Tú no tienes poder, siéntelo y disuélvete. Otra vez, pero con ganas de que se acabe. Tú no tienes poder, siéntelo y disuélvete. Una vez más. Tú no tienes poder, siéntelo y disuélvete. Así es. Entonces, de hecho, cuando tengamos enfrente a algo negativo que queramos desarmar, disolver, o que nos esté sucediendo, en ese momento le decimos, tú no tienes poder, siéntelo y disuélvete. Se tiene que disolver, ¿sí? Nosotros somos los que dirigimos la manera en la que queremos que sea nuestra vida. Y hagamos uso de ello, de ese poder que tenemos dentro de nosotros mismos. ¿Se acuerdan que tenemos 3 poderes dentro de nosotros mismos? El poder de la voluntad, el poder de la sabiduría y el poder del amor divino, que nos dan la capacidad de lograr cualquier cosa que nosotros queramos realizar, ¿sí? Entonces todas estas energías de la luz cuando nosotros la pasamos a través de un prisma, esa luz, nos damos cuenta que tiene dentro de sí misma 7 aspectos, 7 características o virtudes. Están dentro de nosotros mismos, ¿sí? Esos rayos de luz están dentro de nosotros mismos y se expresan a través de nosotros en nuestros actos, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro vivir, ¿sí? Y no son imaginarios porque son reales. La transformación es algo que es evidente, está presente en la vida diaria, ¿sí? Todo se está transformando continuamente. Entonces, el objetivo de plantearlo de esta manera es darnos cuenta que no son cosas imaginarias, sino que son cosas tangibles, reales, que están expresándose, ¿sí? en la vida diaria, en la vida cotidiana. Bueno, ahí donde nosotros estamos, en eso nos convertimos. Nosotros, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, de alguna manera cumplen la función similar a una antena receptora, ¿sí? Según la capacidad que tenga esta antena, es lo que va a atraer, ¿verdad? Ahí donde tenemos enfocados los pensamientos y los sentimientos, son el tipo de energías que están dentro de nosotros manifestándose y que estamos atrayendo, ¿sí? Si estamos pensando que no hay dinero, aquí tenemos dentro del inconsciente una proyección de una imagen, y al pensar, afirmar, sentir que no hay dinero, no hay dinero, porque aquí es donde estás atrayendo esas energías de la pobreza, y entonces te vienen más problemas y te vienen más situaciones difíciles, y entonces no hay trabajo, y entonces las cosas se ponen más difíciles, y la persona se pone a pensar, ¿por qué me pasa todo esto? Tendrá que verse dentro de sí misma cómo está su estado de conciencia. El estado de conciencia es el sistema ideológico o el sistema de pensamientos que tiene la persona, ¿sí? Entonces, si esa persona vive creyendo que le va a ir mal, que al salir a la calle le van a asaltar, que al manejar puede chocar, bueno, tantas otras cosas que cada uno de nosotros las conoce porque las ha vivido y las ha escuchado, ¿verdad? O alguna vez hasta lo ha vivido por sí mismo. Entonces está atrayendo. Pero si esa persona cambia ese estado de conciencia, ese sistema de creencias, y se puede, y para eso sirve la energía de la llama violeta, para transmutar, para cambiar de un estado de conciencia al otro, ¿sí? Si esa persona enfoca su atención ahora en el sí hay, en el sí puedo, sí tengo, las oportunidades me vienen, a mí me aparecen las personas que me pueden ayudar a encontrar una mejor posición, si hay dinero, si cambia el estado de conciencia, si transforma el estado de conciencia, entonces comienzan a ocurrir otras cosas. Y no lo crean, obsérvenlo, vean a quien le va bien y pregúntenle por qué le va bien.
y escuchen lo que les contesta. Y cuando escuchen lo que les contesta, cuando vean lo que hace, los hábitos que tiene, entonces se van a dar cuenta en dónde está la razón por la que le va bien y también por la que le puede ir mal, ¿verdad? Ahora, todos estamos en un proceso, todos absolutamente, evolutivo, ¿verdad? Habrá quienes hayan superado algunas cosas y estén fabulosamente en algunos aspectos, pero en otros aspectos también tiene algo que trabajar, ¿sí? No todos tenemos dominado absolutamente, hay quien sí, ¿verdad? No todos tenemos dominado todo absolutamente, y no es precisamente el tener el objetivo de vivir, ¿verdad? Es un ejemplo, si estamos hablando de ello es un ejemplo, ¿verdad? Y además porque ayuda a las personas a transformar los estados de conciencia, pero no es el objetivo tan solo tener. Los grandes seres de la historia no andaban acarreando carruajes con pertenencias. La Madre Teresa de Calcuta llevaba una mochilita con 2 saris, no llevaba más. Juan Pablo II no viajaba con grandes pertenencias. El Maestro Jesús no tenía un séquito de seguidores que le vinieran cargando baúles con pertenencias y monedas. No, Gautama Buda, aunque era un príncipe, no traía ninguna riqueza cargando, sino tenían el poder de manifestar, ¿sí?, en el momento apropiado lo que necesitaran, porque sabían que no podían carecer de nada. Su estado de conciencia era tal que a donde se pararan no podía faltar nada, ¿sí? Lo que necesitaran fluía en ese instante. Sabemos que Jesús tenía 5,000 personas en una reunión, ¿verdad? Y que era la hora de comer. Y que no tenían, aparentemente, que darles de comer, ¿verdad? Y entonces llamó a los discípulos y les dijo, a ver, ¿qué es lo que tienen? Y sacaron por ahí 5 panes y 2 peces. Y los puso sobre una piedra y los bendijo, ¿verdad? Lo que hizo al bendecirlos fue magnificar la energía de la provisión. Y comenzó a servir, sin ponerse a pensar, ¿pero irán a alcanzar los 5 peces para 5,000 personas? Porque si tú te pones a pensar que si van a alcanzar, ya no alcanzaron, ¿verdad? Porque estás poniendo la mente ¿en dónde? En la escasez. La fe es un sentimiento y es un pensamiento a la vez, que tiene que estar conjunto, creer que sí hay, que sí se puede, y en ese momento se multiplican las cosas, y bendecirlas, ¿sí? Podrá haber quizás solo un poco de sopa, pero esa sopa se bendice y se decreta, esta sopa va a alcanzar para todo mundo y hasta va a sobrar, y sucede, ¿sí? Pero uno tiene que creer que eso va a pasar. Bueno, entonces nosotros podemos transformar los estados de conciencia y las situaciones por las que estemos pasando, ¿sí? A través del uso de esos 3 aspectos, de esos 3 divinos. Voluntad. Primero que nada, realmente hay que querer cambiar la circunstancia, porque muchas veces decimos que queremos salir de un problema y no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? A lo mejor nos queremos curar de algo y no nos tomamos la medicina, y entonces ¿cuándo nos vamos a curar? No nos vamos a curar del todo, ¿verdad? Necesitamos complementar los actos. Si queremos dinero, ¿qué estamos haciendo para tener dinero? Si queremos una pareja, ¿qué estamos haciendo para tener una pareja? ¿Verdad? Si queremos mejorar algún aspecto de nuestra vida, ¿qué estamos haciendo para mejorar ese aspecto de la vida? ¿Realmente tenemos la voluntad de hacerlo? Porque si no estamos haciendo nada, no tenemos voluntad, ¿sí? Es una ilusión. Decimos que queremos salir de alguna situación económica, pero no buscamos cómo crear mejores circunstancias, y nos enrollamos en el mundo del problema en lugar de enfocarnos en la solución, ¿verdad? Entonces no tenemos la voluntad de salir de ahí, no sabemos cómo, nos falta desarrollar ese aspecto, y no tenemos el amor suficiente, porque el amor es la fuerza que nos da, que nos surge de dentro para hacerlo. Por lo tanto, nos estamos engañando. Si queremos transformar algo, tenemos que hacer uso de esos 3 aspectos divinos que tenemos, y entonces ocurre ese proceso de transformación. Y lo sabemos también, todos los días alguien logró algo, ¿verdad? Alguien transformó algo, hizo uso de la energía
del fuego violeta de la transmutación. Transformó una circunstancia. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, cuando vemos que tenemos algún problema que tengamos que resolver, ¿qué es lo que hacemos, Nancy? Pues tenemos que, primero que nada, concentrarnos y decir llama violeta. Ajá, ¿por qué? Porque eso le quitas poder. Exacto. Y le concentras la energía de la transmutación. Exacto. Cuando tú le decretas a esa circunstancia, a esa persona, a esa cosa, llama violeta, en ese momento estás dirigiendo hacia esa misma cosa que hemos mencionado, esa energía de la transmutación. Ya comenzamos por algo, ¿verdad? ¿Sí? Envolviendo la circunstancia en la energía de la transmutación es un principio. Después hay que hacer las cosas necesarias para transformarlo, ¿sí? Cuando uno va por el freeway y a lo mejor ve un accidente que pasó, ¿qué es lo que hace? Llama violeta. Llama violeta. Le quito poder. Le quito poder. ¿Qué más? No lo acepto ni para mí ni para nadie. Porque si entonces tú te pones a ver, paran el carro, porque resulta que el tráfico viene fluyendo normal, pero ahí, en ese momento, la gente para el carro y comienza a pasar muy despacio, ¿verdad? Porque se regocijan en observar lo negativo que pasó. ¿En dónde está la atención de esa gente? En el accidente. ¿Y qué es lo que está absorbiendo? Lo que sucedió. Y si se le graba en el inconsciente, lo puede reproducir. Después no se pregunte a alguna persona que le puso toda esa energía a eso que estaba pasando, ¿por qué le pasó lo mismo? Porque pone la atención en algo negativo, ¿sí? Entonces uno cuando pasa por ahí, si hay que ayudar, uno se para a ayudar, ¿verdad? Pero si ya están ayudando, entonces uno decreta llama violeta, envuelvo esa situación en la llama violeta para que se transmute, para que cambie lo negativo que está ocurriendo ahí. Y entonces, nada de ir en el carro, pero ¿viste cómo le quedó la defensa? ¿Y viste cuántos iban sacando llevando para la ambulancia? No. ¿Por qué? Porque ahí te estás enrolando en esa circunstancia negativa que sucedió y te la estás guardando en el inconsciente para que de alguna manera después te afecte, ¿sí? No es superstición, es que la mente es un sistema que trabaja grabando, ¿sí? La mente trabaja, ¿cómo aprendimos a leer? Mediante un proceso, ¿verdad? En el que grabamos cómo leer y ahora ya no tenemos que pensar cómo era la técnica para leer ese escrito que está ahí. No, ya es automático, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos la atención en cosas negativas, las vamos a ir grabando y reproduciendo. Dejemos de poner, transmutemos esos malos hábitos y dejemos de poner la atención en lo negativo. Pongámoslo en lo positivo. Y cuando haya algo negativo delante de nosotros, decretémosle la llama violeta para que se transforme, ¿sí? En el trabajo, a las circunstancias negativas que nos estén pasando, nosotros le hacemos llama violeta. Yo no acepto esa situación ni para mí ni para nadie, ¿sí? Y se transforman, porque esa energía, cuando se decreta, cuando se invoca, se manifiesta y ocurre lo que tiene que ocurrir, que es transformar de negativo a positivo, ¿sí? Aprendemos nosotros, cuando conocemos la llama violeta, a visualizarnos envueltos en ese fuego de la llama violeta. Y hay quien pone una llave tonal, a lo mejor la cabalgata de las Valquirias, que suena fabuloso, de Wagner, y que se puede percibir cuando la escuchas, que es la llama violeta vibrante, la música. Y se envuelve la persona en su visualización en el fuego violeta, ¿verdad? Adentro de su casa. Maravillosamente atrae la energía de la llama violeta y se siente divino. Pero cuando se va para el trabajo o cuando sale al estacionamiento y se le atraviesa a alguien, ¿qué es lo primero que hace? Se pone violento y empieza a lo mejor a reclamarle a todo mundo, ¿verdad? Y entonces, ¿le sirvió de algo la visualización? No. ¿Por qué? Porque esa visualización no ha bajado del plano mental para el plano físico, ¿sí? Las cosas tienen que bajar del plano mental para el plano físico, convertirse en realidad.
que esa visualización que nosotros hacemos, esa intención que tenemos de perdonar, realmente la llevemos que la llevemos a la realidad. Ya iba a ser un pleonasmo, que realmente la llevemos a la realidad. Que la llevemos a la realidad, que lo volvemos real, el perdonar. ¿Qué es perdonar? Olvidar. Olvidar. ¿Qué más? Transmutar. Transmutar. ¿Qué más? Cuando ya no te duele Ujú. y le deseas el bien a esa persona, entonces ya perdonaste. Bien. Pero tanto perdonas a esa persona como te perdonas a ti mismo. Sobre todo, Claro. te sacas una espina que ya no te va a afectar ni a molestar. Ujú. Sentirte bien tú Cambiado. mismo. Sentirte bien tú mismo. Sí. Entonces es un acto, ¿verdad? Perdonar es un acto y es un sentimiento. Y el olvido ocurre ¿dónde? En la mente, ¿verdad? Y porque cuando nosotros sentimos rencor, ¿el rencor con qué está relacionado? ¿Qué ocurre dentro de la persona? ¿Cómo es el proceso? Una falta de perdón, eso es rencor. ¿Y cómo ocurre el proceso para que se sienta rencor? Claro, primero tuvo que haber un acto, ¿verdad? Algo nos hicieron. Ya pasó. Y ahora, ¿cómo perdura el rencor dentro de la persona? Uno sigue viviendo, lo sigues recordando. pensando, Lo sigues Sigues recordando. alimentando tu... Recordando a través de la mente. El acto, lo que sucedió, ¿a qué tiempo corresponde? pasado. Al pasado. Entonces ya no está, ¿verdad? Solo Ya- existe en la mente. Solo existe en la mente. Ya no existe. Ya pasó. Lo que haya pasado, por muy terrible que haya sido, y aunque me sea fácil decirlo, ¿verdad? Pues decirlo es muy fácil, pero llevarlo a la vivencia es el punto. Pero aunque sea muy fácil decirlo, ya pasó. Hay que ubicar la mente, el sentimiento, dándose cuenta, iluminándose, viendo la realidad de que lo que haya sucedido ya pasó, ya no está aquí, ya no tiene poder sobre nosotros. Pero a veces traemos arrastrando cosas de la niñez, que porque la niñez fue muy difícil, que porque a lo mejor no teníamos lo que queríamos, y entonces pasamos 40 años martirizándonos, ¿verdad? Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque eso ya pasó. Y uno tiene que hacer el esfuerzo de llevar ese proceso dentro de sí mismo, de liberar esa situación, cueste lo que cueste, porque de lo contrario nos va haciendo daño por dentro. El cuerpo etérico, ¿se acuerdan cuál es el cuerpo etérico? ¿Cuál es? El de los pensamientos. Es el aura que rodea el cuerpo, cuerpo ¿verdad? vital, que le da la vitalidad al organismo físico. Al organismo físico, que hace que vayan los movimientos del Fluyen cuerpo. las energías, todos los meridianos. ¿Y qué más hay ahí? Bueno, ahí la memoria. La memoria, exactamente. El cuerpo etérico está constantemente rememorando, ¿sí? El cuerpo emocional, ¿cuál es ese? El de los sentimientos. Está constantemente queriendo alimentarse de emociones. Entre más tremendas sean, mejor. El cuerpo etérico es una cosa gordota que tenemos nosotros que hacer que se adelgace, ¿sí? Porque tenemos o teníamos no mucho control sobre nuestros sentimientos. Entonces el cuerpo etérico es glotón, quiere comer emociones fuertes. Entonces está un proceso interno en el que la memoria trae el pasado hacia el presente. La mente se fija en ello, se detiene ahí, y el cuerpo emocional brinca inmediatamente. ¿Y qué surge? La furia, ¿verdad? Y entonces pasa el tiempo y vivimos recordando y con unas ganas de vengarnos y de desquitarnos, o de que a aquel que nos hizo eso le ocurra algo, ¿verdad? Para que nosotros tengamos la satisfacción de que recibió un castigo por lo que hizo. Y entonces vivimos en ese círculo, ¿sí? Del ojo por ojo, diente por diente. Pero fíjate que estaba en ese, recordando que una de las cosas que
al menos en México nos meten, pero diario, es las novelas. En las novelas siempre pasa eso. Yo por eso, yo no sabía Pero por qué. ¿cómo terminan? A todos, sí, Se funciona. no, pero la mala salió mal y el bueno súper bien y todo. Pero siempre es así, o sea, y no hay venganza, pero al final de cuentas es lo que esperas. Y es lo que la gente está viendo todos los días, y hasta 3, 4 novelas diarias. Lamentablemente. Y eso es lo que inclusive las personas hasta sufren porque el de la novela Habla no sé con los qué. dueños de los canales. Imagínate, no se La única puede. reacción. Pero ¿por qué el humano tiende a buscar eso? ¿Qué es lo que escuchamos en el Vox Populi, en el lenguaje coloquial, que escuchamos de manera común acerca del perdón? ¿Cómo escuchamos que reacciona la gente cuando le decimos Ah, que Dios te perdone. que Dios te perdone? ¿Qué más? Que Dios te bendiga, güey. Acerca del perdón. Acerca del perdón, Ajá. lo que decimos siempre. Ah, Que lo perdone Dios, porque yo no. Ajá. Ajá. Pero hay un Dios. Pero hay pero un hay Dios. un Dios. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Hay un Dios. ¿Cuál otro? No me acuerdo. Yo perdono, pero no olvido. Ah, eso también. ¿Verdad? ¿Qué más? Hay mucho, todos lo oímos y lo sabemos. Pero bueno, ¿les parece que eso es perdonar? No. No tenemos entonces la conciencia de lo que es el perdón. Es muy importante, por eso me tienen aquí como loro hablando enfrente. Y por eso hablamos todos, ¿verdad? Y pensamos y meditamos al respecto. Y es muy importante que meditemos, ya sea de manera individual o de manera grupal, acerca de lo que es el perdón realmente, ¿sí? Para que lo volvamos una realidad en nuestra vida. Y entonces, verdaderamente, estemos atrayendo, manifestando ese fuego violeta, ¿verdad? Esa llama violeta. Y que no se quede en la imaginación, sino que se convierta en algo que irradiamos, que al entrar a un lugar, a cualquiera que sea, esa energía de la transmutación se manifieste, porque cuando un metafísico que verdaderamente practica o pone la atención en alguno de esos rayos, él cuando entra a un lugar, si el aspecto estaba muy tenso, muy negativo, cualquiera de ustedes, se transforma, se convierte en algo ameno, en algo divertido, todo el mundo comienza a reírse, todo el mundo está feliz. ¿Por qué? Porque con esa persona llegó lo positivo, ¿sí? Si todo el mundo se sentía enfermo o mal y la persona tiene un aura cargada de curación, entra la persona y se transforman las personas que están alrededor. Pero ese es el momento en el que se vuelve real, ¿sí? Muchas veces vivimos diciendo que somos metafísicos y que practicamos la llama violeta y a todos le decimos llama violeta, pero cuando viene el momento de perdonar, aquí adentro ocurre un proceso bien fuerte, ¿sí? Y ese proceso, el saber llevarlo de manera que logremos realizar el acto del perdón, es el punto, ¿sí? Perdonar es un asunto en el que estamos involucrados todos, en el nivel en el que nos encontremos, social, político, económico, todos estamos involucrados en este asunto de saber perdonar. ¿Es lo mismo perdonar la persona que el acto? Las dos cosas son importantes. Se tiene que perdonar a la persona y al acto, pero es que la disciplina es un asunto. El rayo violeta está muy relacionado con el rayo azul y con el rayo blanco, ¿sí? La misericordia es un aspecto divino que se manifiesta liberando las cosas negativas y convirtiéndolas en positivas por misericordia. Pero uno no puede permitir que lo negativo se siga manifestando. En realidad, para lo negativo no hay misericordia. El rayo azul no conoce la misericordia. El rayo azul es una energía fulminante, ¿sí? La luz no tiene misericordia con la oscuridad. Surge la luz y la oscuridad desaparece, sin misericordia alguna, ¿sí? Estamos hoy hablando de misericordia y de perdonar, así es.
Y si alguien nos hizo algo muy tremendo, nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de perdonar tanto a la persona como al acto. Pero el hecho de perdonar ambas cosas muchas veces no quiere decir que tengamos que estar junto a esa persona, ¿sí? Porque mientras esa persona no se transforme a sí misma, va a seguir haciendo aquello que nos hizo a nosotros y a otros más. El perdón es un proceso interno. No queramos transformar a los demás, sino transformémonos nosotros mismos. El perdón es un proceso que está dentro de nosotros. Es que no haya más el sentimiento y el pensamiento de rencor hacia aquello y hacia aquel que nos hizo, ¿sí? Que dentro de nosotros no lo haya. Eso ayudará a transformar un poco a la persona. Claro. Pero la persona tiene que cambiar por sí misma, ¿sí? Pero siempre se ha dicho, mientras que tú no cambies, por decir, siempre lo he escuchado eso. Dice la gente, bueno, es que mi matrimonio, que yo quiero que mi esposo cambie. No, quien tiene que cambiar es la persona que lo está pidiendo primero, para que todo a su alrededor se vaya transmutando, vaya cambiando. Claro. Pero no puede haber un cambio solo por desearlo, porque esa situación no te gusta, siendo que primero tienes que cambiar tú. Así es, primero tienes que cambiar tú. Sí, una vez que ya cambiaste todas las cosas negativas Todo que se tenías va a ir al cambiando respecto, poco a poco. y la otra persona seguramente va a cambiar. Y si sigue sin cambiar, entonces lo que hay que cambiar es la persona. De marido. ¿verdad? Es divertido. Es lo más fácil. Es lo más fácil, pero muchas veces no es lo correcto, Pero no ¿verdad? lo quiere aceptar mucha gente. Pero también de dos personas para que haya un cambio total. Así Tiene que es. suceder en dos personas, ¿no? Porque Sí. una sola persona no puede. Mucho. No puede, sí, transformar. Exactamente. Claro. Ya digo, Ahora, Pancho. Tercero ya eso dijo, suena ya. muy fácil, pero a lo mejor no es lo correcto, ¿verdad? Primero uno tiene que revisar cuál es la parte que le corresponde. No, porque a Sí. veces, oye, ya perdonaste. Ajá. O bueno, o según tú ya sientes que perdonaste y luego la otra persona vuelve a abrir la bocota. Oye, Sí. pues, ¿qué se trata? Sí, claro. Debe Por haber más que conciencia. quieras. Sí. Estás dándole poder a lo que pasó No, si negativo. no, si aunque no le des poder, no la ves, no, o sea, y siguen los problemas. Sí, Seguir claro. la persona que Debe haber no conciencia Pero a de través los del dos cambio, lados. pero a través del Sí. cambio interno de cada uno de nosotros, ese cambio interno va a hacer que la otra persona o la situación perciba aquello y vaya cambiando, ¿no? Y vaya diciendo, cónchale, como que a lo mejor no era tan malo después de todo, ¿no? O la otra persona empieza a sentir como una especie de compasión diciendo, yo como que me estoy portando demasiado mal con fulanito, lo estoy tratando muy mal de verdad, y fíjate que ahora él más bien me sonríe y me saluda, mientras yo soy un perro con él o con ella, ¿entiendes? Entonces empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque uno está Tu energía, es que ya tu enviándole una tu energía positiva, exacto. porque uno ya cambió internamente. Por eso es que el cambio interno tiene que venir primero, y es muy especial, ¿no? Y no solo eso, a veces también hay como herramientas para poder perdonar, porque es difícil cuando a uno le pasan cosas, le hacen cosas fuertes, es demasiado difícil a veces. Pero ¿qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Exacto. ¿Ok? Eso fue una enseñanza máxima para cada uno de nosotros, porque es tan cierto que muchas veces ¿cómo una madre va a querer caerle a palos a un hijo? No puede ser. Ella ama a su hijo incondicionalmente, pero bueno, llega un momento que le sale el animal por dentro, pues por X o Y lo hizo y ya, y ella se arrepiente. ¿Por qué? Porque por ignorancia hizo algo, pues en un momento determinado, y eso hace entonces que uno, a través de la aceptación y el entendimiento de las cosas que hizo, pues uno vaya cambiando. Entonces, cuando alguien te hace algo y tú ves que esa persona actuó de esa forma, por no saber, porque exacto, por lo que esa persona trae ya. exacto, por lo que la persona trae, y si la persona realmente hubiera sabido las consecuencias que aquello iba a generar, no lo hubiera hecho. Eso te da como pie
para que tú envuelvas esa situación en perdón y dejes eso así, y de eso se trata el olvido. El olvido no es que tú no te vas a acordar de eso, porque tú no te vas a ir la mente tuya no se va a poner en blanco, sino que cuando aquello regrese, Ya no empieza el cuerpo emocional otra vez a ponerse bravo y a traerlo a la manifestación. Que sea sin carga emocional. Exacto, de eso es lo que se trata el olvido. Sí, y bueno, en todas las relaciones se presentan, no nada más en las de pareja, también en las de amistades, también en las de trabajo, ¿no? Uno puede sí perdonar el acto y también perdonar a la persona, pero están vinculadas. Sí, porque la otra Sí. persona, ¿qué tal si todavía no va a sentir lo que tú sientes? Te va a seguir con ese odio hacia ti o con ese coraje, por más de que tú lo hayas perdonado, porque hay gente que está enfermo por dentro, Que tiene que vivir un proceso para limpiarse de eso. Exactamente. Entonces, Que viva su Depende proceso. también de la otra. Igual entre una pareja. Mira. Por ejemplo, pongo un ejemplo mío. Cuando yo tenía problemas con mi esposo, por ejemplo, dije, bueno, ¿por qué me gritas? Yo siempre le digo, oye, ¿por qué me gritas? Yo puedo entender si tú me hablas para todo. ¡Ey, eres una! ¡Ay, eso es! ¿Por qué? Y yo le hablo bien. Ay, perdóname. Pasaba el otro día, lo mismo. Por teléfono, igual me grita. Para todo me grita, para todo. Y yo, oye, ¿por qué? Si yo te hablo bien calmada, yo te respeto porque me respetes. Pero nunca cambió por más que yo traté. Me amanecía 24 horas sin exageres, sin exagerarles. Hablaba y yo no me quiero divorciar, mira, nunca cambió. Le conseguí consejería, nunca quiso ir, le conseguí esto, nunca quiso ir. Entonces, siempre es de dos. Entonces mejor cambio yo y me retiro. así es, hay una solución ahí. Yo tenía a alguien trabajando a mi lado y estaba a cargo de él. Y llegaba tarde, no se ponía el uniforme y no hacía las cosas como las tenía que hacer. Era muy joven y yo decía, es muy joven, tengo que entender que es muy joven. Viví 2 años pasándole muchas cosas, poniéndole castigos para que repusiera las faltas que había tenido. No se compuso en 2 años. Lo último que hizo fue tomar la tarjeta de la compañía y gastar dinero por la tarjeta de la compañía. Entonces, durante ese tiempo, quise desarrollar la tolerancia, quise también perdonar cada uno de sus actos y perdonas a la persona, por supuesto, perdonas el acto, pero no puedes permitir que sigan pasando esas cosas. Si hablas con la persona, si dialogas como gente civilizada, si expones que hay un límite que no puede traspasar ni una persona ni la otra, entonces si llegamos a un acuerdo y si esa persona no cumple con la parte que le corresponde, entonces uno no puede seguir ahí. Si uno está dando lo mejor de sí mismo, si uno está poniendo atención en qué puede estar fallando uno mismo, si uno está tratando de ser tolerante, de dialogar, de preguntar qué es lo que está mal, qué está pasando, qué está una ocurriendo. balanza, Sí. lo bueno y lo malo de una persona y de otra persona, y ver para dónde se cuelga más, y de ahí es donde tiene que trabajar uno, donde la balanza se cuelga más y decir, oh, bueno, aquí está el mal. O sea, tiene que tratar uno de aceptar sus errores. Sí. Pero si la otra persona nunca... Que tratar de sacarse la viga del ojo antes de la pajilla del Así ojo es. del otro. Lo habla uno. A veces es uno y uno no se da cuenta. Lo hablamos. ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué llegas tarde? Vives a 1 hora de aquí. No te conviene. Vente a vivir por acá. Renta un departamento por aquí. No quiero. Bueno, entonces busca un trabajo cerca de tu casa. Te doy el tiempo que quieras para que puedas encontrarlo. No quiero. Bueno, entonces llega temprano, ¿no? Pero si sigue llegando tarde toda la vida, pues si ya lo hablamos, ya lo dialogamos y no cumple con la parte que le corresponde, entonces le sigues perdonando el acto, no le vuelves a castigar
pero ya no le puedes permitir que siga haciendo eso. No tienes rencor hacia la persona, sencillamente llevas a cabo una solución, ¿sí? Y la solución entonces es que eso no funciona. ¿Por qué? Porque las dos partes, una de las dos partes no cumple con lo que le corresponde, ¿verdad? Y ahora no hay sentimiento de rencor, y si lo hubiera, hay que sacarlo del corazón, de cualquiera de las dos partes, ¿sí? Porque el trabajo que a uno le corresponde interior es eliminar la carga emocional negativa, transformarla, transmutarla dentro de nosotros mismos. Mucho de lo que nos ocurre porque está aquí adentro. No es culpa de los demás. No es que los demás nos quieran amargar la vida o que nos quieran hacer las cosas pesadas, sino que dependiendo del estado de conciencia y el estado emocional que nosotros traemos, proyectamos eso hacia afuera y provocamos esas reacciones. Somos responsables, no somos culpables. El sentimiento de culpabilidad es algo negativo. El sentimiento de responsabilidad es algo positivo porque nos permite ver cuál es la parte que estamos tomando dentro de eso que está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, perdonar es un acto. Ahí en esa foto la puse porque Juan Pablo II, ustedes sabrán que en el 1982, ¿verdad?, lo quisieron asesinar. Y le dispararon y bueno, salvó la vida. Y ese es el hombre que... Y ese es el hombre que lo quiso asesinar, ¿verdad? Que lo quiso asesinar. Lo fue a visitar y le dio su perdón. Imagínense. Después de algo tan tremendo como lo que le hizo. Fuerte. Es una muestra de perdón. Pues sabemos que Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿verdad?, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, a pesar de todo lo que le habían hecho, y aún teniendo la capacidad quizás de pedir que fuesen castigados, no lo hizo. ¿Por qué? Porque no tenía, nos dio una gran clase, la gran lección del perdón, la vivencia del perdón en ese momento, y nos la dejó para que nosotros la podamos practicar. Perdonar, ¿sí? Quitarnos de la mente y del sentimiento esa carga negativa que nos hace querer que aquella persona que nos hizo mal la pague, y muy caro, ¿verdad? O que nosotros mismos queramos hacerle algo para que nos cobremos aquello. En ese momento el karma se disuelve. La llama violeta es la que disuelve el acto del perdón, es lo que disuelve el karma. El karma es una palabra que significa efecto, ¿sí? Hay por ahí quienes creen que karma y dharma son positivo y negativo, que el karma siempre es lo negativo y que el dharma es lo positivo. El dharma es lo que hay que hacer. Lo que a mí me corresponde hacer es dar la clase. Ese es mi dharma. Si tienes hijos y no se saben cocinar aún porque tienen edad todavía para que tú les cocines, o si nunca les enseñaste, entonces tu dharma es cocinarles. O sea, es lo que tienes que hacer. Pero el karma es efecto, causa y efecto, ¿verdad? Para toda causa, para todo efecto hay una causa, ¿sí? Y toda causa va a generar un efecto. El efecto es el karma, positivo o negativo. En este plano, todo es karma, positivo o negativo. La persona que está a nuestro lado, nuestro facilitador, el lugar donde vivimos, el trabajo que tenemos, las amistades que tenemos, son por karma, ¿sí? Es un karma. Hubo una causa, o pudo haber sido generada una nueva causa, ¿verdad?, en esta misma encarnación. No siempre todo está relacionado al pasado, vivimos creando. Entonces, cuando el karma es negativo, ¿sí?, la ley de causa y efecto, a toda acción hay una reacción, ¿verdad? Siempre que hacemos algo, corresponde a un efecto, se nos devuelve. Lo negativo que le hayamos hecho a cualquiera, se nos devuelve. Nosotros los metafísicos luego, porque pensamos que tenemos años estudiando y ya no peleamos con nadie a veces, y que ya no hacemos tantas cosas que se califican como negativas, ya nos sentimos que flotamos en el aire y que somos santos. Y de pronto nos pasan cosas malas. Y uno dice, ¿por qué me está pasando esto? Se nos están devolviendo energías que calificamos en otros tiempos, que hicimos en otros tiempos negativas. Lo que tenemos que hacer es disolverlas en ese momento, porque ya tenemos el conocimiento. El karma se disuelve con la llama violeta, perdonando, ¿sí?
Cuando viene una circunstancia negativa, lo primero que sucede dentro es se remueve el cuerpo emocional, ¿verdad? ¿Qué nos provoca? O tristeza, o depresión, o furia, o cualquier otro sentimiento negativo, ¿verdad? Y ocurre un proceso. Y estamos dentro sintiéndonos víctimas o queriendo vengarnos por lo que nos está ocurriendo. ¿Y por qué me mandas esto, Dios mío? Entonces, uno no comprende que son actos que hemos realizado en otro momento y que se nos están devolviendo. O que son energías que no nos correspondían. Pero el metafísico, al convertirse en una fuente de llama violeta, se convierte en un foco que atrae toda aquella energía negativa que se quiere redimir, que se quiere transmutar. Entonces, cuando viene algo negativo, ustedes tienen un poder muy tremendo de decirle a eso negativo: tú no tienes poder, siéntelo y disuélvete, te envuelvo en la llama violeta, y esa cosa se transforma. Vino no para que se convirtiera en algo que nos tiene que ocurrir en la vida, sino porque tenemos el poder de disolverlo, y eso solito viene a nosotros para disolverse, ¿sí? Es algo fuerte, pero ustedes tienen la capacidad de disolver el mal karma, porque conocen la llama violeta, ¿sí? Todo lo negativo que vean que ocurre, envuélvanlo en la llama violeta. Ustedes pueden ver las noticias en la televisión, y cuando están pasando las noticias en la televisión, el mejor momento de practicar la llama violeta, ahí en la sala, lo que esté pasando, que ocurrió esto, que ocurrió aquello, y entonces uno está sentado ahí viendo la televisión diciendo: llama violeta, yo no acepto eso, decreto que eso se terminó, llama violeta para esa situación, que todo ese negativo se transforme en positivo, ¿sí? Y uno está así, actuando, activando ese rayo, ¿sí? ¿Algún comentario? La misericordia, ¿qué dices, Eloy? Cuéntanos. No, que le digo, va a decir mi mujer, bueno, este está loco ya, o que ¿Por qué? pues voy a estar, no, le quito poder. Viendo las noticias. Sí, pero no piensan que estamos locos cuando pasan las noticias y decimos: sí, es cierto, está bien mala la economía, y sí, por aquella zona están matando a guarachazos, estamos afirmando, y ahí sí nadie dice que estamos locos, ¿no? Ay, sí es cierto. Ahí nadie dice que estamos locos porque estamos afirmando lo negativo, porque se nos ha hecho tan común, a la inversa, tan natural, que no reaccionamos, que nos damos cuenta que nos sumergimos en lo negativo. Y entonces parece ridículo que alguien esté diciendo: le quito poder, y no nos parece ridículo que alguien esté diciendo: la economía está muy mal, y sí, ya no vayas por aquella zona porque están asaltando. Está más loco el que afirma eso que el que dice: le quito poder a esto, ¿sí? Ahí está la respuesta. La misericordia es otro acto, ¿sí? Nadie mejor en nuestros tiempos recientes que la Madre Teresa de Calcuta para manifestar la vivencia de la misericordia, ¿verdad? Tener misericordia cuando veamos que alguien está pasando por un momento difícil, ¿sí? Prestarle ayuda con sabiduría, por supuesto, porque no nos vamos a cargar los problemas de la humanidad, pero sí, si alguien se acerca a pedirnos un plato de comida, dárselo porque tiene hambre, tener la conciencia de la misericordia, ¿sí? Si vemos que alguien está metido en un problema, ayudémosle a salir en ese problema, haciéndole ver la solución por misericordia, ¿sí? Enseñar como normalmente decimos, enseñar a alguien a pescar en lugar de darle el pescado es tener misericordia también, ¿verdad? Pero si se está muriendo de hambre, primero hay que darle el pescado y después llevarlo a enseñarse a pescar, ¿verdad? Porque tiene una lógica. Obvio. Así es. Entonces la misericordia la misericordia es un acto, ¿sí? No es una ilusión, es un acto que se vive, que se manifiesta. No se puede decir que se es metafísico si no se perdona y no se tiene misericordia con los demás. No somos metafísicos si no tenemos perdón y misericordia con los demás. Que nos cueste trabajo es una cosa, ¿verdad? Porque habrá puntos, momentos, personas, circunstancias en los que nos cueste trabajo y otros en los que se nos facilita mucho.
No es que nos andemos anunciando como santos y muy buenos. Sencillamente que tengamos la capacidad de tener misericordia, ¿sí? Entonces, realmente estaremos practicando y no solamente imaginándonos que somos metafísicos y que conocemos la llama violeta, ¿sí? Saber perdonar. En toda circunstancia difícil, lo que nos corresponde es perdonar. No nos ocupe otra cosa. No nos ocupe pensar que a aquel le ocurra un castigo por lo que nos está haciendo, ni nos ocupemos de poner la atención, es que no entiende, es que es malo, es que sigue con lo mismo. No pongamos la atención en el sigue con lo mismo, porque si ponemos la atención en el sigue con lo mismo, eso va a ocurrir, y ocurrir, y ocurrir. Perdonemos, lo que nos corresponde es perdonar. Y dentro de nosotros mismos, o aun cuando esa persona continúe repitiendo lo mismo que está haciendo, en ese momento decirle, te perdono. Y aunque por dentro estemos temblando del coraje y tengamos ganas de desquitarnos, pero tenemos que decir, te perdono, te perdono, te perdono, y habrá un momento en el que eso surja de manera natural. Aun cuando no sintamos que estamos perdonando a la persona, tenemos que ir y decirle, si tenemos que convivir con ella todos los días, o estar junto a esa persona todos los días en el trabajo, por ejemplo, decirle, te perdono, ¿sí? Por lo que estás haciendo. No importa que no lo sintamos. Bueno, el rayo violeta, por principio de causa y efecto, para recibir el rayo violeta como perdón, hay que perdonar. ¿Se acuerdan de una cláusula del Padre Nuestro acerca del perdón? ¿Qué dice? Perdona nuestras ofensas. ¿Qué más? También nosotros perdonamos a nuestros ofensores. O sea, en el grado en el que nosotros perdonamos, seremos perdonados. No se nos puede dar lo que no podemos recibir, ¿sí? Si nosotros no perdonamos, ¿cómo vamos a ser perdonados? Si queremos liberarnos de situaciones negativas, hay que comenzar a perdonar a todo mundo, ¿sí? A quien esté al alcance, y a quien no esté al alcance, uno dentro de sí mismo le dice, perdóname, te perdono, para liberarse de todo lo negativo. Porque todo eso negativo está limitándonos de manera económica, nos está limitando en la salud y nos está creando circunstancias negativas. Hay que perdonar a todo mundo, porque entonces viene la energía del perdón, se proyecta a través de nosotros y se recibe la energía del perdón y se transforma todo lo negativo de tu vida. Si quieres transformar lo negativo de tu vida, perdona a todo mundo, porque esa es la mejor manera de cambiar de lo negativo a lo positivo, ¿sí? Bueno, el rayo violeta es una energía cósmica, está en el universo entero, con el poder de transmutar, ¿verdad? Ya hablamos de que está visible. Lo negativo en positivo, liberar del sufrimiento, la limitación y la opresión, perdonar y disolver el mal karma y proteger contra lo negativo. Es el cuarto pilar de la metafísica. ¿Se acuerdan que vemos 4 pilares en la metafísica? ¿Cuáles son? Mentalismo. Mentalismo, causa y efecto. Ajá. El Cristo interno. Los 7 rayos y la llama violeta. Los maestros ascendidos. Okay. Los maestros ascendidos y la llama violeta, ¿verdad? La jerarquía espiritual, ¿se acuerdan? Que la vimos. Okay. Y bueno, son los 4 rayos, los 4 pilares, perdón. El rayo violeta es el cuarto pilar de los estudios de la metafísica. O sea, es fundamental para transformar lo negativo. La atención nuestra tiene que estar muy puesta en la energía del rayo violeta. Y al tener la atención puesta en la energía del rayo violeta, ¿cuáles son nuestros actos? Perdonar y tener misericordia, ¿verdad? Pues si no tenemos misericordia y no perdonamos, no tenemos la atención puesta en el rayo violeta. Nos estamos engañando, ¿sí? Las actividades del rayo violeta. Las actividades del rayo violeta son las 9 modalidades diferentes en las que se lo puede usar. ¿Me quieren ayudar a leer? Invocación, pilar de llama violeta, manto violeta de Sostiel, antorcha de llama violeta, mar de llama violeta, río de llama violeta, lago de llama violeta, ángeles del fuego violeta. Entonces, estas son las formas en las que podemos usar el rayo violeta. Lo podemos invocar. Pero ya hice 9 ya casi.
debe de faltar alguna? Bueno, vamos a consultar el libro para ver cuál es la otra. Tenemos por el momento 8 actividades de la llama violeta. La invocación, el pilar de la llama violeta, el manto violeta sátil. Vamos a verlas una por una. Invocación, primero, ¿qué es la invocación? Me fui al diccionario de la Real Academia Española para ver qué es invocar. Y una de las descripciones de lo que es invocar, demandar ayuda mediante una súplica vehemente, ¿sí? Un llamado que se siente, ¿sí? Y insistente, pues, demandar ayuda. Bueno, eso es invocación. Invocar el rayo violeta es atraer su acción por medio de la palabra hablada y el sentimiento dirigido, haciendo que transmute, o sea, transforme o cambie, consuma y disuelva cualquier cosa negativa, destructiva o maligna. Para eso invocamos el rayo violeta, ¿sí? Siempre que haya algo negativo que queramos transformar, invocamos el rayo violeta para que se transforme. ¿Cómo? Decretamos, ¿verdad? Decimos, llama violeta, yo no acepto eso. Bueno, la invocación al rayo violeta. Esta es una invocación al rayo violeta. ¿La podemos hacer todos juntos? Yo soy invocando los más grandes poderes del rayo violeta, que transmutan, consumen y disuelven toda causa, riesgo, memoria negativa, destructiva o maligna ahora. Nosotros nos podemos grabar eso y decretarlo constantemente y cada vez que haya algo negativo, ¿sí? Y los seres de luz del rayo violeta, bueno, ese es el maestro Saint Germain. Estamos escuchando su llave tonal, que es 1492, La conquista del paraíso, de Vangelis. Una llave tonal es una pieza musical que tiene la vibración o el sonido de ese ser de luz. En el caso del maestro Saint Germain, la llave tonal de él es una combinación do sostenido, fa sostenido. Esa pieza musical contiene esa clave, ¿sí? Y uno puede atraer la atención del maestro Saint Germain cuando uno coloca con esa intención esa pieza musical, ¿sí? El maestro Saint Germain es el avatar de esta nueva era. Sí, perdón, adelante. ¿Y esa música dónde se puede encontrar? La tenemos a la disposición. ¿O aquí está? Sí, debe de haber algún disco de radio violeta. Claro que sí. Gracias. El maestro Saint Germain es avatar de la nueva era, de estos 2000 años, donde la influencia del rayo violeta está presente. Saint Germain en otras encarnaciones fue José, padre de Jesús. Fue también Cristóbal Colón, descubridor de América. Sí, Francis Bacon. Pitágoras. Perdón, Pitágoras. No, Pitágoras era Kuthumi. Sí. Bueno, esas son algunas de las encarnaciones que conocemos del maestro Saint Germain. Y es ahora el dios de la libertad. Ha alcanzado la 9ª iniciación y es el dios de la libertad. Bueno, es un ser de luz que uno puede invocar para atraer la vibración del rayo violeta, ¿sí? Y la Madre Alexa, su llave tonal es la marsellesa, ¿sí? El himno de Francia, por cierto. El himno de Francia, así es. Por eso que Francia le regaló a Estados Unidos la Estatua de la Libertad también. Causal. No casual, sino causal. Sí. La estatua que está en Estados Unidos es una réplica de la original que se encuentra en Francia. Sí.
veces se ve a la Estatua de la Libertad como un símbolo americano y sencillamente como un símbolo, una estatua, ¿verdad? Sin embargo, los maestros siempre encuentran la manera de proyectar su presencia a través de la inspiración o a través de la manifestación de algo, como lo es en el caso de esta estatua, ¿verdad? En la mano, la Madre Alexa sostiene la llama violeta, el fuego de la llama violeta de la libertad. ¿Se acuerdan ustedes que la llama violeta es la acción, la llama liberadora? ¿Sí? Es la libertad. La estatua de la libertad sostiene en la mano la llama de la libertad, ¿sí? La Madre Mercedes, su llave tonal es el Va Pensiero de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Se le conoce como la Virgen de la Merced. ¿La han visto alguna vez? ¿Han ido a alguna iglesia católica y la han encontrado? ¿No? En México hay una en el Distrito Federal. Patrona de Santo Domingo. Es patrona de Santo Domingo. Su iglesia, ahí en su iglesia está el hoyo, ¿verdad? Donde llegó Cristóbal Colón y puso la bandera de España. La Madre Mercedes, liberadora de todos los cautivos, por eso tiene aquí las cadenas, rompiendo, liberando, exacto. Así es, ella libera a todos aquellos que están presos, pero no solamente están presos los que están en la cárcel, ¿verdad, Ney? También puedes, perdón. A veces nosotros mismos nos ponemos unas barreras que hacen que nos crean que estamos prisioneros en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestros actos. Por algunas Tenemos que liberarnos. Y liberarnos de ellos. La Madre Mercedes nos puede liberar, por ejemplo, de la limitación de la pobreza, o nos puede liberar, por ejemplo, de una enfermedad, ¿sí? Ahí donde están los presos, como por ejemplo acá en Huntsville, que hay un lugar donde los liberan, en esa puerta está la acción de la llama violeta y la presencia de la Madre Mercedes, rompiendo las cadenas de ese que estaba prisionero, ¿sí? Ahí está presente esa energía, en ese momento de la liberación. En el momento en el que alguien queda liberado de un problema, no grande, uno nunca debe decir gran problema porque le está dando poder. En el momento en el que alguien queda liberado de una apariencia de gran problema, entonces en ese momento está la acción de la Madre Mercedes, liberando a quien estaba preso de esa circunstancia. Si uno se quiere liberar de algo, tiene que invocar, hacerse amante, ¿cómo se dice eso? Devoto. Devoto, exacto, devoto de la Madre Mercedes, para liberarse de cualquier circunstancia negativa, ¿sí? Los Elohim de el rayo violeta son Arturus y Diana. Estamos escuchando su llave tonal, que es Vangelis. Perdón, que es espiral de Vangelis. Es la llave tonal del Elohim Arturus. Bueno, los arcángeles del rayo violeta, Zadkiel y Amatista, el arcángel Zadkiel y la arcangelina Amatista.
la diosa de la misericordia, la Madre Kuan Yin. Tiene su retiro etérico sobre la ciudad de Pekín. La semana pasada estuvimos visitando un templo budista vietnamí, y ahí hay una enorme estatua de la Madre Kuan Yin, bellísima. ¿Sí? Acá por el sur de la ciudad, ¿verdad, Nancy? Southwest, sí. En el Southwest. Ah, no es el sur, es el sureste. Suroeste. Suroeste, es el suroeste. Bueno, diosa de la misericordia, la Madre Kuan Yin. Se escribe Kwan y luego Y-I-N. Pero esta Y se pronuncia como una ñ. Kuan Yin. A ver, ¿podemos decir el nombre? Kuan Yin. Kuan Yin. ¿Sí? No se pronuncia chino, sino Yin. Eso nos lo ha enseñado Rubén Cedeño, no es que yo sepa chino, sino nos lo ha enseñado Kuan Yin. Quisiera agregar Perdón. que es ese día que fuimos, primero íbamos ¿a dónde? ¿Al templo de quién? De la Madre Kali, ¿no? De la Madre Kali. Ajá. Y estaba cerrado. Y aquí Nemesio se puso a barrer mientras estábamos viendo a ver qué hacíamos. Pues bueno, y ahí arreglamos un poquito. Y le digo, vamos a ver a un estatua que está por la casa, que no sé quién es, le digo, para que me digas quién es. Digo, está alta, no, que no sé. Y estábamos confundidos, ¿no? Yo decía una cosa y él me entendía otra. Total que llegamos y tenían una celebración lindísima, que no sé todavía exactamente si es cada año o cada que tanto tiempo lo hace. Pero digo, ¿cómo se van acomodando las cosas? Porque si hubiera estado abierto el otro, no hubiéramos llegado acá. Nos hubiéramos entretenido en el otro. Y Bueno. siempre está abierto, ¿verdad? El de Cali. El de Madre Kali. Pero creo que llegamos a la hora de la siesta de la Madre Kali, porque los hindúes le cierran la puerta para que duerma, porque se está atendiendo todo el día, todo el mundo que llega a pedirle cosas. Y me puse a barrer porque uno siempre llega a pedir, y qué es lo que uno da. Y afuera estaba lleno de hojas de basura y estaba sucio. Y ahí había 2 escobas. Por cierto, Nancy, eran 2 escobas y Sí, nada más sí. lo tomé un... Pero yo recogí. Yo te ayudé a recoger. Entonces, me senté porque hay una silla nos quitamos los zapatos, porque hay que quitarse los zapatos para entrar. Y cuando me senté vi las 2 escobas, vi que estaba sucio y dije, uno siempre viene a pedir y no siempre uno viene a hacer ni a dar nada, ¿verdad? Así que me puse a barrer para limpiar la entrada del templo de la Madre Kali. Y ya pues subimos al otro templo. Muy interesante. Bueno, uno se puede visualizar en un pilar de llama violeta de esta manera, ¿sí? ¿Se acuerdan de las actividades de rayo violeta? Bueno, esta es una de ellas, el pilar de llama violeta. Se usa a través de la visualización. Uno se visualiza envuelto en una llama violeta, o a los hijos, o en el trabajo, o la circunstancia, o el carro, ¿sí? Si lo dejamos estacionado en un área que todo el mundo dice que no, que algo le puede pasar, y si lo dejamos estacionado en un lugar correcto, ¿verdad? Que no diga que se lo va a llevar la grúa, pero que digan que le pueden hacer algo porque el carro está muy bonito, o por lo que sea, ¿no? Que trae no sé, algo que puede llamar la atención. Bueno, entonces uno envuelve en el pilar de la llama violeta ese carro, para que no le pase nada negativo. La energía de la llama violeta disuelve lo negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si viene algo negativo, toca este pilar, ¿qué le pasa? Se transforma en positivo, ¿sí? Si la persona vive constantemente en este pilar de la llama violeta, puede venir cualquiera con cualquier acto negativo que aquí se disuelve. Se le van las intenciones de lo negativo que traía. Se transforma. ¿Por qué? Porque el estado de la conciencia de esta persona, ustedes, nosotros mismos, está puesto en la energía de la transmutación, ¿sí? El manto violeta de Zadkiel es una capa violeta que tiene una cruz de Malta. Nosotros lo podemos invocar, nos visualizamos envueltos en ese manto y hablamos o decretamos invocando al arcángel Zadkiel y le decimos: amado arcángel Zadkiel y tu manto violeta transmutador, disuelve las negatividades en esta situación.
Capa de llama violeta, bendíceme. Capa de llama violeta, protégeme. Capa de llama violeta, defiéndeme. Capa de llama violeta, envuélveme. Hagámoslo todos juntos. Amado arcángel Zadkiel, y tu manto violeta transmutador, disuelve las negatividades de esta situación. Capa de llama violeta, bendíceme. Capa de llama violeta, protégeme. Capa de llama violeta, defiéndeme. Capa de llama violeta, envuélveme. Y bueno, uno entonces hace esos ejercicios para transformar las circunstancias negativas. La antorcha de llama violeta, ¿verdad? Hablábamos hace rato que la tiene la madre Alexa. Uno puede invocarla, usar la llama violeta. De hecho, uno se imagina, se visualiza con la antorcha de la llama violeta en la mano, ¿sí? Aquí en la mano la tenemos y entonces aquello negativo le rodeamos con la antorcha de la llama violeta y le decretamos. Lo hacemos juntos, hacia la derecha. Yo soy antorcha de llama violeta. ¿Sí? Entonces uno visualiza que tiene una llama, una antorcha de llama violeta aquí en la mano. ¿Sí? La mano de llama violeta, una mano, ¿sí? Se visualiza una mano, es una poderosa y grandiosa mano de llama violeta que cuando es llamada a la acción, agarra y detiene a todo transgresor de la ley para que no siga realizando su fechoría. Si hay alguien que esté haciendo un mal y ustedes saben que eso que está haciendo mal, ustedes pueden invocar esa mano de la llama violeta y le dicen esto. ¿Qué le van a decir? Amada mano violeta, agarra esa situación. Así es. Esta es la referencia del libro, ¿sí? Nada más es esto. Otra vez todos juntos. Amada mano violeta, agarra esa situación. Recordemos ahora algo que esté pasando negativo, que queramos que se detenga y que ya no siga más. Y decretemos. Amada mano violeta, agarra esa situación. Okay. Así se usa la llama violeta. Visualizando el río violeta. Es un río, ¿sí? Es un río violeta y uno lo invoca y le dice: Río violeta, llévate y haz desaparecer con tu corriente esa situación. Y entonces uno visualiza ese río de llama violeta que se lleva eso negativo que esté ocurriendo, ¿sí? El lago violeta de la madre Kuan Yin, uno lo puede visualizar. Nancy, ¿qué viste delante de la estatua de la madre Kuan Yin? Agua. Un lago. Lago. El lago violeta, Lirios hermosos. sí, de la madre Kuan Yin. Entonces uno visualiza un lago violeta y esa circunstancia negativa la mete en ese lago, ¿sí? ¿Y qué dice uno? Lago violeta de la madre Kuan Yin, sumerge y purifica esta situación. O sea, ¿con qué transformar lo negativo sobra? ¿Sí? ¿A qué recurrir cuando esté pasando algo negativo? Sobra. Hay mucho. Con una sola de estas actividades que nosotros nos tomemos, pero verdaderamente con toda la intención de transformar algo negativo, podemos cambiar lo que sea. Pero luego se nos olvida, ¿verdad? Hay que recordarlo. El asunto de esto es recordarlo y ponerlo en práctica. Poner nuestra mente en la solución, no en el problema. Los ángeles del fuego violeta. Uno los puede invocar. Y entonces uno los llama y les dice: ángeles del fuego violeta, envuelvan esta situación. Vamos a invocarlos. Ángeles del fuego violeta, envuelvan esta situación. El planeta violeta. Bueno, existe un planeta violeta y uno todo lo negativo lo puede mandar ahí, a ese planeta violeta. Entonces uno visualiza a esa persona, a esa circunstancia, a esa cosa negativa que está ocurriendo, a esa situación, ¿sí? A esa enfermedad, a esa limitación, a esa carencia, y uno lo manda para acá. Te mando al planeta violeta, ¿verdad? ¿Cómo? Te mando al planeta violeta. El aroma de la llama violeta, la lavanda, ¿sí? Y las flores, las violetas, ¿son estas violetas? ¿Sí? Sí. Entonces, esto es la presencia de la llama violeta, esas flores, ¿sí? La flor y el aroma de la llama violeta, la lavanda y las violetas, ¿sí? El aroma de violetas, el aroma de lavanda.
la piedra del rayo violeta, la amatista, el cuarzo amatista, ¿sí? Procuremos tener alguna pieza de amatista dentro de nuestra casa, ¿sí? Que sea real, ya sea un cuarzo o si es una joya, que verdaderamente sea una pieza, ¿sí? De amatista, y tenerla, porque esa energía está concentrada. Esto son rayos de luz de la llama violeta, así como el oro son rayos del sol condensados en la tierra, así las amatistas son rayos de la llama violeta condensadas en la tierra, ¿sí? Eso es la amatista, la piedra, ¿sí? Uno puede traer, las mujeres tienen más facilidad, ¿verdad? De cargarse de amatistas por todos lados, y los hombres podemos traer algunas cosas, pero también podemos traer, ¿sí? La amatista. Vestir de violeta los sábados, ¿verdad? Porque para cada día hay una radiación de un color del rayo. Son 7 días, son 7 rayos. El sábado nos podemos vestir de violeta, ¿sí? Y bueno, la música de la llama violeta, que es la que hemos estado escuchando, uno puede crear el entorno dentro de su casa, ¿sí? Poniendo aroma de violetas o aroma de lavanda dentro de la casa, se puede ser con los aromatizantes, o trapeando con el fabuloso, ¿qué más? Poniendo el incienso de lavanda, ¿qué más? Podemos poner las llaves tonales del rayo violeta, y podemos crear un ambiente de perdón dentro de la casa, ¿verdad? Si vivíamos peleando, bueno, vivir perdonando, transformando la circunstancia. Y entonces uno atrae a su casa esa energía de la transmutación, de la transformación, creando un ambiente armonioso. Y al crear un ambiente armonioso dentro de la vida de uno, dentro de la vida cotidiana, también ocurre en los demás aspectos, ¿sí? O en el interior de la casa. Al crear un ambiente armonioso en el interior de la casa, también ocurre que entonces es más armoniosa la relación en el trabajo, más armoniosa la relación con los amigos, y en los demás ambientes en los que nosotros nos movamos, ¿sí? Y bueno, antes de que sigas ahí, sí. y hablando del perdón, ahí se me pasó comentar, sí. En el perdón también pudiera incluirse el perdonarse uno mismo, el no sentirse culpable de errores pasados, y perdonarse para poder seguir adelante, ¿no? Sí, por supuesto, se nos olvida a veces, ¿verdad?, mencionar. Enfocamos la atención en que perdonar es algo que tenemos que efectuar hacia los demás, y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿verdad? Y vivimos a veces culpándonos, martirizándonos, enojados con nosotros mismos, y no nos damos cuenta que también tenemos que perdonarnos a nosotros, y que es fundamental, ¿sí? El cometer errores, y que tenemos que perdonarnos a nosotros. Así es, ¿sí? Perdonarnos sin justificarnos, que ese perdón que nos damos a nosotros mismos nos haga tener conciencia de no repetir los errores, ¿verdad? Quizás si estamos aprendiendo algo, es lógico que vamos a equivocarnos, ¿sí? Pero hay de equivocaciones a equivocaciones. Si vemos que aquello que hicimos está afectando a otra persona, no sigamos más afectando a esa persona, ¿verdad? Si es algo que estamos aprendiendo, por ejemplo, a pintar, y nos equivocamos, pues nos perdonamos y lo volvemos a intentar, pero ahí no estamos afectando a nadie, ¿verdad? Si estamos aprendiendo a pintar. Pero si estamos afectando a seres humanos, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y no justificarnos, y eso ocurre cuando uno va a la iglesia y se confiesa, y entonces ya descargó todo lo que traía, y ya le dijeron, te perdono y te absuelvo, y no hay un cambio. Muchas veces no hay un cambio, sino ya fui y me confesé y ahora sigo fregando a todo el mundo. No, una vez que uno tiene la conciencia de un error, se tiene que perdonar a uno mismo, sí, es muy importante, pero y también debe tener al mismo tiempo el estar alerta
de no volver a afectar a los demás. En eso, en lo que uno se ha ido dando cuenta, ¿no? Pero sí, es importantísimo, fundamental, y creo que es similar al amarse a uno mismo, perdonarse a uno mismo. Muchas veces nos preguntamos por qué no tenemos amor de los demás, y es porque no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, si no tenemos el perdón de los demás y no perdonamos a los demás y no nos perdonamos a nosotros mismos, perdón, es muchas veces porque no tenemos el perdón hacia nosotros mismos, ¿sí? En vernos a nosotros con la capacidad de perdonarnos nuestros errores y las cosas que luego nos vemos en el espejo y no nos queremos aceptar, ¿verdad? Perdonarnos, ¿sí? Y bueno, y eso es todo, es la clase, ¿sí? Vamos a hacer la absorción de la llama. ¿Dónde crees que está la... Arriba del refri, creo. La foto. Vamos a tomar la foto. Porque Sí, vamos a hacer la absorción.